Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio, la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien los estuviere leyendo e interpretando. Principio de equidad. El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico en una guía de orientación con el sentido de lo ético y lo justo para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de contabilidad y se refiere a la información contable. Debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Principio de ente. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad, accionistas o socios o propietarios, y la administración, la gerencia, como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos. El ente tiene una vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las personas que lo formaron. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. 4. Principio de moneda de cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Principio de empresa en marcha. Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro posible, salvo que existan situaciones como significativas pérdidas continuas, insolvencia, entre otras. Principio de evaluación al costo. El valor del costo o adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Principio de ejercicio. El principio de ejercicio o periodo significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas, particularmente para determinar el impuesto a la renta y la distribución de los resultados. Principio del devengado. Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha, eventos o transacciones contabilizables. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente periodo o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. Principio de objetividad. Los cambios en los activos pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa en el concepto de vengado. Principio de prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. Este principio generalmente se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Principio de uniformidad.
Este principio de contabilidad establece que una vez elaborados unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. Principio de materialidad, significación o importancia relativa. Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe necesariamente actuarse en sentido práctico. El principio de significación, también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la contabilidad: cuantificación y medición o medición del patrimonio, y exposición de partidas de los estados financieros. Principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos registrados.